por disponer su tiempo de venir aquí a la casa del Señor, porque, miren, un hijo de Dios, un creyente, no puede vivir si no recibe alimento espiritual. Eso sí, recuérdenlo siempre. Y la única forma de recibir alimento espiritual es a través de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, los miércoles van a escuchar de Romanos, porque es el curso de Romanos y también es el culto. Vamos a ir ahora de Romanos 13, desde el versículo 8. Ahora en sus Biblias en Romanos 13, versículo 8. La palabra del Señor dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, ni codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, venimos como tu iglesia, Señor, esta congregación local, reunidos aquí en este lugar para glorificar tu nombre, para que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y ser edificados con sana doctrina, con tus pensamientos. Nosotros oramos para que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Revélanos, Señor, tu corazón, tu gran amor, tu gracia, tu misericordia, y edifícanos, Señor, conforme a tu palabra, porque tu palabra tiene poder, y que esas palabras y esos pensamientos que vamos a recibir esta noche, Señor, lo implantes en nosotros para vivir subordinados y en obediencia a esa palabra. Bendice a cada persona que está en este lugar, bendice también a los que no han podido venir, Señor, en el lugar donde se encuentran. Somos tu iglesia, Señor, y tú has prometido guardarnos y cuidarnos del maligno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, miren, aquí en esta porción dice: no debáis a nadie, sino, dice, el amaros el unos a los otros. Amaros, nos manda amar, amaros unos a otros. Nosotros podemos ver, número uno, que el prestar dinero no está prohibido en la Biblia. O sea, esto está hablando a los creyentes, ¿no es cierto? No es que está prohibido que nosotros prestemos dinero. Eso ustedes lo pueden ver, si pueden tomar nota, en Éxodo 22-25, también lo pueden encontrar en Levítico 25-35, lo pueden ver también en Mateo 5-42, en Lucas 6-34, es con respecto al prestar dinero, no nos prohíbe la Biblia. Pero también vamos a agarrar una porción del Salmo 15-5, y nosotros vamos a ver qué nos dice el Salmo 15:5 con respecto a este tema de prestar dinero. Dice: quien su dinero no dio a usura. Ahí está el asunto, o sea, no nos manda a Dios que prestemos dinero con usura, porque dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, no tenemos que aprovecharnos de prestar dinero para tener ganancias de ese dinero, ¿no? Y en las otras porciones también hablamos, el Señor nos habla de esto. Pero también nos dice: amaros unos a otros. Escuchen esto: la responsabilidad de amar es la única deuda que nunca se termina de pagar. O sea, nunca la Biblia nos va a animar a que ya no ames o termina de amar. Es una deuda que todo creyente tiene, el amar, el amar, el amar, y que nunca va a terminar. Termina cuando nosotros terminamos nuestra vida. Es un mandato, es una responsabilidad que debemos amar
siempre, siempre, y nunca vamos a terminar de amar, nunca nos manda que terminemos de amar. Por mucho que uno diga, yo he amado bastante, sigue teniendo la obligación de amar, sigue teniendo la obligación de amar. Y cuando nos dice unos a otros, tenemos que entender qué significa amaros unos a otros. Unos a otros no significa que solamente vamos a amarnos entre nosotros, entre los creyentes, sino que tenemos que amar a todos los seres humanos, a todos. ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos a compartir el mensaje? ¿Qué hacemos cuando nosotros llevamos el Evangelio? Estamos amando a la gente que no conocemos. Y Jesús dijo a toda criatura, en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, el llevar el mensaje del Evangelio, cuando llevamos el mensaje del Evangelio, estamos amando a los que no son nuestros hermanos, a la gente, porque el mandato es unos a otros. Ahora, en el verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. El resumen, ¿cuál es el resumen? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave de todo, de toda la ley de Dios. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Para demostrar el cumplimiento de la ley de Dios, Pablo resume aquí, él toma nota de los 4 mandamientos, de los primeros 4 mandamientos de la ley de Moisés, los primeros 4 mandamientos, porque dice, ¿qué dice? No matarás. Primero dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y no dirás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, estos mandamientos se refieren a nuestras relaciones con los demás. Porque cuando dice no adulterarás, significa que tenemos relaciones con personas, ¿no es cierto? Y estas porciones se refieren a las relaciones que nosotros tenemos. Y nos dice no hagas, no hagas, no hagas. Ahora, dice también que si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que sucede? No haremos lo que le va a perjudicar a nuestro prójimo. Si tú amas a tu esposa, por lo tanto, no vas a adulterar. Si tú amas a tu hermano, no vas a robar, ¿no es cierto? No vas a codiciar. Entonces, la base de todas estas cosas es el amor. O sea, ahí se resume todo, en el amor, en el amor. Entonces, cuando nosotros estamos amando, nosotros no vamos a rebelarnos contra estas cosas que nos prohíbe Dios. Pero el mandato es amar. Como fruto de amar es que no vamos a hacer el daño, no vamos a molestar a nuestro prójimo, vamos a edificarlo. Cuando, miren, vamos al libro de Lucas 10:25, y ahí hay una enseñanza. Lucas 10:25, ¿qué nos dice? Vamos a ver. He aquí un intérprete de la ley se le levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, el mandato de Dios, el mandato de las Escrituras es amar, amar. Y ahí se cumple toda la ley, en el amar. Y acá Jesús le dijo a ese hombre: bien has dicho,
haz estas cosas y vivirás. Pero nos manda a amar. Pero ese amor es algo que nosotros no lo producimos. O sea, nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando nos sentimos amados por Dios. ¿Y cómo es que nosotros nos sentimos amados por Dios? Cuando meditamos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo es que Dios ha demostrado su amor para con nosotros? Enviando a su Hijo, ¿no es cierto? Para que muera en la cruz y a través de ese sacrificio, hecho una vez y para siempre, nosotros obtengamos la vida eterna, la justicia de Dios y todos los beneficios que Dios nos da. Entonces, ahora como yo he recibido ese gran amor, porque miren, nosotros sabemos, Cristo murió por mí, pero si meditamos un poquito, olvídate, sabemos que Cristo murió por mí y por todos, ¿no es cierto? Pero el saber que Dios me dice personalmente, con mi nombre, con mi apellido completo, te amo tanto, y que he dado a mi Hijo para que muera por tus pecados. Es una demostración de amor tan grande que Pablo dice que lloró 3 años, día y noche, meditando el amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces, nosotros igual tenemos que estar meditando en ese gran amor que Dios nos ha dado, no que nos va a dar, que nos ha dado. Él ya demostró su amor por nosotros. Entonces, con ese amor que yo recibo de Dios, ese mismo amor con que Dios me ama, con ese amor yo tengo que amar a mi prójimo. No con mi amor. Porque miren, yo amo a mis hijos porque son mis hijos, ¿no? Y todos ustedes aman a sus hijos. Amo a mi esposa porque es mi esposa. O sea, tengo una razón de amar a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá. Pero el amor de Dios es incondicional. Y ¿saben cuál es ya lo máximo del amor? Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos. ¿Qué dice la Biblia? No pagues mal por mal, ¿no es cierto? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese amor, porque nosotros fuimos enemigos de Dios, acuérdense, ¿no es cierto? Éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos, Dios nos amó enviando a su Hijo. Pero ese es un proceso, o sea, si tú todavía no puedes amar a tu enemigo, no te condenes. Es un proceso en el cual todos estamos, pero vamos ahí. Entonces, es el amor. El amor es la base, el resumen de toda esta porción de la Escritura. En 3:10, vamos a ver el verso 10. Estamos en Romanos, 13:10. Dice, el amor, mira lo que dice. ¿Qué dice? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuevamente nos vuelve a exhortar en el amor. Porque el amor no hace mal al prójimo. Dice la Biblia aquí, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor, es el cumplimiento de la ley. Si nosotros tratamos a otras personas con el mismo cuidado que tenemos para con nosotros, ¿no es cierto? Si tratamos a otras personas, no solamente a los hermanos, a todos, unos a otros, a todos, con el mismo cuidado que nos tenemos para con nosotros, no violaremos ninguna de las leyes de Dios. Porque dice que toda la ley se resume en el amor. Entonces, si Dios nos capacita para amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros no estamos violando la ley de Dios. ¿Y saben qué? Esto se aplica en nuestras relaciones. El amor es para con otros, ¿no es cierto? Es en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, en todo sitio donde nosotros nos desenvolvemos el amor. Luego vemos, ustedes también pueden verlo en Mateo 17:12 y en Santiago 2:8 con respecto a este versículo 10 que dice que el amor no hace mal al prójimo. Y vamos a ver qué dice Santiago 2:8, a ver, para 8.
Santiago 2:8 dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces nos dice nuevamente que amemos a nuestro prójimo, pero nos dice como a ti mismo. Ahí está la clave, no que lo ames a tu prójimo, yo amo. El mandato es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido tenemos que nosotros ir, en esa dirección. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el verso 13:11, dice, 13:11, estamos en Romanos, ya vimos 3:10, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien. Tiempo. ¿A qué se refiere cuando dice tiempo? Tiempo no se refiere en forma cronológica aquí en esta porción, sino como un periodo, como una era, ¿no? Un periodo, una era o una edad histórica. Y dice sueño. ¿Qué significa cuando nosotros vemos que dice sueño? Es hora de levantarnos del sueño, dice, ¿no? No se refiere a que tenemos que levantarnos de la cama. Sueño es un letargo espiritual, es decir, una indisposición para responder a las cosas de Dios. O sea, si nosotros no estamos respondiendo a las cosas de Dios, estamos en sueño. Es una indisposición para no responder a las cosas de Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis 1:3, y ahí nos aclara también nos aclara más aún. Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. ¿Qué más dice? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cuando nos dice que el tiempo está cerca, ¿a qué se refiere cuando nos dice que el tiempo está cerca? Tenemos que ver qué significa. Seguimos en Romanos 13. El tiempo está cerca. ¿Saben de qué está cerca el tiempo? De la venida de nuestro Señor Jesucristo para glorificarnos. Para glorificarnos. Seremos glorificados cuando el Señor Jesucristo regrese. Y el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que está cerca. Está cerca. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que va a venir. ¿Sabemos que va a venir o no? Sabemos que va a regresar. Y va a regresar para glorificarnos. ¿Y cómo es que yo sé que va a venir para glorificarnos? Romanos 8:23. Ahí está. Ahí en el libro de Romanos, atrásito, 8:23. Ahí dice. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La etapa final de la redención en un creyente es su cuerpo, o sea, el cuerpo que nosotros tenemos también va a ser redimido totalmente. Cuando vemos estas cosas, que vamos a ser redimidos en cuerpo, vamos a 2 Corintios, y esto miren, saber que Dios nos va a glorificar nuestro cuerpo, que nos va a dar un cuerpo de gloria. Dice la Biblia, un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10.
dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que nosotros hacemos en este cuerpo que tenemos ahora, va a recibir recompensas en el tribunal de Cristo, en la silla bema. Nosotros nos vamos a presentar, dice, al tribunal de Cristo, y dice que es necesario que comparezcamos. El tribunal de Cristo es para todos los creyentes, no es para condenarnos ni para juzgarnos, es para recibir recompensas. Pero dice, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero eso del tribunal de Cristo también es para otra prédica, donde ya vamos a especificar bien claro, pero nos está diciendo que vamos a recibir recompensas de acuerdo a que nosotros hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Tito 2:11, vamos a ir, Tito 2:11. Ahí está, dice, ahí está, miren, y por eso que cuando nosotros escuchamos decir que la gracia es una licencia para pecar, es mentira, es una mentira del diablo que nosotros no debemos aceptar, porque la Escritura nos dice acá y en otras porciones, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, nos está reafirmando que la salvación es por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Y ahora que hemos recibido la gracia, ¿qué sucede? Enseñándonos, nos enseña, la gracia nos enseña a pecar, no, dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Entonces nos dice que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, ¿cierto? Nos enseña. Y también nos dice que nosotros debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Sabemos que en Efesios 2:10, ¿no? 2:10 dice que nosotros debemos andar en buenas obras, pero esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano. Entonces, ahí nos orienta la gracia de Dios, andar en buenas obras, que renunciemos a nuestros deseos mundanos, no que nos enseña a pecar más, ni nos da libertad para pecar más, sino para renunciar a nuestros deseos mundanos. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos. Mira lo que dice, seguimos con el tema, al amor y a las buenas obras. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y también nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día está cerca. El día está cerca, Jesucristo viene pronto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos, estimulándonos en amor, no en condenación, no en señalando, sino en amor. Nos manda la Biblia, en amor, dice, ahí nos dice. También podemos ver en 1 de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El día está cerca, se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Nos regresa al tema del amor. Amaos unos a los otros, ¿no es cierto? Y ante todo, dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Y todavía nos da una razón, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahí está la clave. Nos sigue hablando del amor. O sea, el amor es el resumen, el sustento de nuestra salvación, de nuestra justificación, de todo lo que hemos recibido de Dios, se basa en su amor. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, nuestra vida, nuestras relaciones, también se tienen que basar en amor. Pero en ese amor de Dios, en ese amor que Dios lo produce, cuando nosotros recibimos la palabra en humildad. Y esa palabra empieza a subordinar nuestros deseos y nuestros pensamientos. Cuando también vamos sobre este tema a Segunda de Pedro 3:11, más adelante, Segunda de Pedro 3:11, que nos dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. Esto es por el amor, pues esto es por la gracia de Dios. O sea, no solamente en Tito, en diferentes porciones de la Biblia nos guía. Dice, piadosa manera de vivir. Vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. El día se acerca, nos dice, ¿no? El día se acerca, el día se acerca, está más cerca. Entonces, está cerca de que el Señor regrese, está cerca de que el Señor glorifique nuestro cuerpo. Ahora dice, regresamos a Romanos 13, también dice nuestra salvación, ¿no? Nuestra salvación, dice Romanos 13, estamos en el verso 11, ¿no? Ya. Está cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Nuestra salvación. Nuestra salvación no es que está cerca que seamos salvos, eso no se refiere a nuestra justificación, sino dice al aspecto final de nuestra redención, que es la glorificación. Esa es la parte final ya que vamos a recibir, la glorificación de nuestro cuerpo, no nuestra salvación. Ahora, también aquí nos habla, dice, la noche está avanzada. 13:12. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Mira, la noche está avanzada. Nosotros podemos decir, la noche está avanzada, ya son las 11:30 de la noche, ya vamos a la casa, ¿no? Pero no se trata de eso. La noche está avanzada. Cuando aquí nos habla de la noche, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar diciendo la noche está avanzada? Noche es el tiempo, escuchen esto, es el tiempo tenebroso de la depravación humana y el dominio satánico. Tinieblas, ¿no es cierto? Jesús le dijo a Pablo para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, el que no tiene a Cristo está en tinieblas, está en oscuridad. La noche está avanzada, o sea, Satanás y su reino están dominando este mundo, ¿no? Él es el Dios de este mundo, es el príncipe del aire. Y está avanzada, o sea, su reino está, en este momento todavía está operando, la noche. Y los que están en la noche, que el pastor Están nos explicó que depravación total, alejados totalmente de Dios. Esa es depravación total, alejados de Dios. Entonces los que están todavía en tinieblas están depravados. ¿Qué significa? Que están alejados de Dios, totalmente alejados de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:4, vamos a ir. Primera de Tesalonicenses 5:4. Aquí ya nos habla a nosotros. Para nosotros no podemos decir la noche está avanzada. Dice, mas vosotros hermanos, no estáis en
tinieblas. Ustedes no están en la noche, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, vemos que nosotros pues no somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de la noche. Dice aquí, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día, dice, porque todos sois hijos de la luz, somos hijos de la luz, hijos de la luz. ¿Cuánto tiempo va? 7:58, ya. También nos habla acá del día, ¿no? Nos habla de la noche y del día. Seguimos en Romanos 13. Romanos 13, nos habla de la noche y nos habla del día. 13:12, perdón. El día corresponde al regreso y el reino de Jesucristo. Noche es el reino satánico, ¿no es cierto? El día corresponde al regreso y el reino de Cristo. Pablo exhorta a los creyentes que se arrepientan y abandonen sus pecados. A los creyentes, dice, Pablo nos exhorta a los creyentes que se arrepientan y abandonen sus pecados. Segunda de Pedro 2:14, vamos a ver qué nos dice. ¿Dónde está que la gracia nos enseña a pecar? No está en ninguna parte. Segunda de Pedro 2:14. Acá se refiere a los que no dejan su pecado, dice. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces nos exhorta a abandonar nuestros pecados. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Aquí Juan habla con mucho amor. Dice, y ahora hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. El que hace justicia es aquel que vive una vida piadosa y justa, una vida en obediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Miren, tampoco es para que nos sintamos condenados, porque debemos entender una cosa, que nosotros todavía en este cuerpo somos seres débiles, o sea que nunca vamos a lograr totalmente abandonar el pecado. O sea, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, lo tenemos, y el día que nosotros morimos, recién esa naturaleza va a dejar de funcionar. Y esa vieja naturaleza se puede revelar en cualquier momento. Por eso que Dios nos ha dado una provisión: confiesa tu pecado, confiesa tu pecado. Si el justo cae 7 veces, ¿qué dice? 7 veces se levanta. O sea, el justo peca, el justo cae. En el momento que está parado es justo. Cuando cae es justo y cuando se levanta sigue siendo justo. O sea, en ningún momento dice, y el justo, Dios ya no le da su justicia. El justo, nos habla de justos. Si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. Y también saben la historia de Pedro. No, ay Señor, entonces yo puedo perdonar 7 veces. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tenía que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. Porque es justo ya, o sea, justo. Entonces, pero no es que debamos pecar.
hijitos míos, no pequéis, dice, hijitos míos. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que se manifieste cuando tengamos confianza, cuando Él venga. Entonces, pero tampoco el dejar de pecar debe ser un programa elaborado por nosotros o por el pastor. La Biblia nos dice, anda en espíritu, y si andas en espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. O sea, un creyente o anda en espíritu o anda en la carne. Listo, nada más. Entonces, si tú no quieres andar en la carne, anda en espíritu. Anda en espíritu. Y Dios va a manifestar, el Espíritu Santo va a manifestar los frutos de andar en espíritu. El fruto de andar en espíritu. Y si no, estás andando en espíritu, de todas maneras vas a estar andando en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, Jesús dice, yo quiero que ustedes tengan mucho fruto. Yo quiero que ustedes tengan mucho fruto. No dice, no quiero que tengan mucho fruto y que pequen. No, siempre la Biblia nos va a enseñar a abandonar el pecado, a renunciar a los deseos mundanos. También vemos en Efesios 4:22, ¿qué nos dice? Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero miren lo que nos dice, ¿eh? En cuanto a nuestra pasada manera de vivir, pasada, o sea, nuestra vida antes de Jesucristo fue una vida totalmente en depravación, ¿no es cierto? Separados totalmente de Jesucristo. Y aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego nos dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué somos nosotros en 2 Corintios 5:17? Nuevas Escrituras. Entonces, nos está exhortando que nosotros debemos vivir como nuevas criaturas, que nos despojemos de ese viejo hombre. O sea, que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros planes no estén orientados al viejo hombre. Mira, el viejo hombre siempre te va a llevar al pecado, porque no sabe hacer otra cosa, pues. El viejo hombre, la vieja naturaleza no te va a llevar a nada bueno, te va a llevar y va a producir su fruto, el fruto. Y nosotros sabemos en Gálatas lo que dice, cuáles son los frutos de la carne. Entonces, Dios nos dice que nos despojemos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y más bien nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento somos hijos de Dios. Y ante los ojos de Dios, por toda la eternidad, somos santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿no es cierto? Y somos hijos. Y dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero nosotros todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, nos enseña que nos despojemos de ese viejo hombre. Que mejor dicho, no debemos someternos a los engaños de ese viejo hombre, al fruto de esa vieja naturaleza. Nos exhorta la Biblia, nos enseña. También podemos ver en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y nos da una relación. Nos dice que dejemos, no nos dice hagan ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nuevamente nos dice que nos despojemos de ese viejo hombre, ¿no? Y que nosotros no debemos tener ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y nos dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, Es un proceso. O sea, el cristiano, en el momento que nace de nuevo, entra en un proceso. ¿Cuánto dura ese proceso? Hasta que estés en este cuerpo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mira, nosotros recibimos a Cristo. Suponte que mi vieja manera de vivir es en este límite. Recibo a Cristo. Si yo no maduro, si yo no avanzo en el conocimiento de Jesucristo, voy a quedarme acá. Pero cuando yo me acerco más a Jesucristo, avanzo a Él, ¿qué es lo que va a suceder? Me alejo de mi vieja manera de vivir. Me alejo de la pasada manera de vivir. Me estoy despojando del viejo hombre. Cuando nos acercamos a Cristo, a conocerle, nosotros nos estamos alejando de vuestra pasada manera de vivir. Nos estamos despojando del viejo hombre. Y aquí nos dice, ¿no? Aquí nos vuelve, miren, casi todo es como si fuera igual, ¿no? Todas las porciones que hemos ido. Nos dice la misma cosa. Y lo vamos a repetir. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Y ahí estamos. ¿Cómo lo hacemos? Andando en espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Recibiendo doctrina. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo la doctrina que hemos recibido. Cuando en Gálatas 5 nos dice, anda en espíritu, significa que nosotros, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos que andar con doctrina. Pero esa doctrina tenemos que recibirla. Entonces, ante cualquier situación, nosotros meditamos la doctrina, y empezamos a obedecer esa doctrina, lo que Dios nos dice. También tú puedes decidir no obedecer, sabiendo, de repente te dicen, no, mejor no hago lo que yo quiero. Pero si tú tienes temor de Dios, te vas a someter a la palabra de Dios. Y eso es una vía de vivir en espíritu. Pero si no tengo doctrina, no puedo obedecer a ninguna doctrina. Y no crean que para tener doctrina se necesita 3 años de instituto bíblico. No, ya tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es el que nos guía. Oramos, Señor, no sé cómo hacerlo. Tú guíame. Y Él lo hace. Y Él nos guía. ¿No ve que Él vive en nosotros? Y si nosotros no sabemos orar, dice que Él ora por nosotros. Él gime por nosotros. Pero tenemos que pedir. Clama a mí, yo te responderé. Tenemos que clamar. Pero si andamos sin clamar, sin pedir, sin orar, y tampoco Dios quiere una oración teológica rara, no, háblale como a tu papá, pídele como a tu papá, con confianza. Dice que nos acerquemos con confianza al trono. Él tiene un trono de gracia, Él está sentado en un trono de gracia. Él no está sentado en un trono de condenación, no, Él está sentado en un trono de gracia. Y nos dice, acércate confiado, acércate. No te hagas problemas, yo estoy acá y te voy a dar misericordia. Yo estoy dispuesto siempre a darte misericordia. Y nosotros nos acercamos para recibir misericordia. Bien, son las 8:10, tienen un descanso de 10 minutos y de ahí continuamos.